Ahí de pie, por favor, un momentito más. Quiero que por favor me acompañen a la palabra del Señor. Y vamos buscando Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Y del versículo 8 en adelante nos dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Y cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado contigo. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y alzando el manto de Elías que se había caído, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de tus hijos acá presentes. Gracias por aquellas personas que se conectan, Señor, aún viendo por YouTube esta grabación. Bendice nuestras vidas, bendícenos con tu palabra, habla nuestros corazones, Señor. Tenemos hambre, tenemos necesidad de tu palabra. Queremos nosotros aclarar ideas, conceptos, pensamientos, y que solamente tú lo vas a poder hacer con tu palabra. Háblanos, Santo Espíritu de Dios, para nosotros poder soltar nuestro manto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y la enseñanza de este día se llama deja tu manto. ¿Deja qué? Tu manto, ¿verdad? Haciendo paréntesis, el día de ayer ha habido un encuentro acá de varones, de damas, jóvenes, etcétera. Pero aún así no ha parado la obra, porque han seguido haciendo el piso. Como ustedes podrán ver, por lo consiguiente está un área cerrada, porque se está trabajando en seguir avanzando con el piso de este mini auditorio, podríamos decir, porque el auditorio en sí es el mayor, que va a ser para 3.000 personas. Entonces estamos trabajando en ello, y el Señor nos ha permitido poder bendecir su tierra, poder bendecir este lugar. El Señor también, gracias a una persona, a un hermano, es que se ha agenciado él para poder invertir, por supuesto la iglesia le paga, invertir en continuar edificando la casa del Señor. Entonces podemos nosotros ver que donde estás sentado y donde estás parado en ese cemento están nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero no son suficientes. También hay trabajo, esfuerzo, sacrificio y préstamos de algunas personas que se disponen de sacar un préstamo personal para poder invertir, no que lo regala, sino prestarle a la iglesia para poderlo seguir en la edificación de la casa del Señor. Así que somos una iglesia bendecida por Dios, y somos bendecidas gracias a las personas que Dios ha traído hacia nosotros. ¿De acuerdo? Así que yo les pido un aplauso para esas personas anónimas que nos han ayudado o que nos están ayudando. Que Dios los bendiga, Padre. Bueno, mis amados, algo que el Señor nos quiere hablar: deja tu manto en esta mañana. ¿Qué cosa viene a ser el manto? Yo quiero hacer una pequeña referencia. Por ejemplo, los abogados, cuando hemos visto quizás en los noticieros que van a una diligencia o van al juzgado, van con su distintivo. Es una estrella colgada de 7 puntas, y yo leía que esas 7 puntas significan los dones del Espíritu Santo. Miren ustedes, ¿no? Y eso lo he encontrado en una noticia secular en Google, pero que esas 7 puntas significa eso. Pero bueno, y esa estrella va colgada de una cinta. Los que son abogados van con una cinta de color celeste agua, dice. Luego los fiscales también tienen diversos colores. Los fiscales, de acuerdo, son fiscal provincial, fiscal de la Corte Superior, fiscal de la Nación, etcétera, varía el color de sus cintas.
nosotros quizás no los conocemos, no sabemos, porque no estamos ligados a las leyes, qué sé yo, pero cuando ellos se acercan a un establecimiento del Estado, al Congreso o al mismo juzgado, pues se sabe, ¿no?, que si va uno con su estrella y lleva una cinta que lleva la bandera peruana, es el fiscal de la nación. O que si lleva la estrella, una cinta blanca, es el fiscal provincial. O si lleva una cinta roja, etcétera, etcétera. Pues si lleva una cinta celeste, es el abogado litigante. Entonces se va mostrando de acuerdo a la cinta qué cosa representa ese magistrado, ese profesional. Lo mismo también, por ejemplo, en las fuerzas policiales o fuerzas armadas, se les va a diferenciar al que es soldado, al que es cabo, al que es sargento, al que es alférez, al que es teniente, coronel o general de división, general de brigada, y se le va a reconocer por qué, por los galones o por las estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, basta que, por ejemplo, se presenta un militar o un policía con algunos galones, entonces los que conocen los grados, por ejemplo, ¿no?, el que tiene de la policía o el ejército 4 galones, dice, es un mayor. El que tiene, por ejemplo, 3 barras anchas sobre un uniforme azul, que es de la Fuerza Aérea, es un comandante, ¿de acuerdo? Y así por el estilo. Entonces, los que están ligados a ese ambiente, a esas formas, es fácilmente reconocible porque conocen los colores, conocen los emblemas, conocen, etcétera, etcétera. Lo mismo también, aún el ejército, en su solapa, en su casaca, tienen el borde de su insignia que tiene en la solapa, tiene el reborde, a veces de color grana o a veces de color verde, y también por ahí se sabe si es de infantería, si es de caballería, etcétera, etcétera. Algunas de esas cosas yo las aprendí cuando en el colegio antiguamente, y eso se ha perdido y lamentablemente es lo que trae el deterioro de la sociedad. Antiguamente había un curso que se llamaba Instrucción Premilitar, en el cual quien daba ese curso una vez a la semana en el colegio, en el salón, era un militar, y nos enseñaba muchas de esas cosas, y también nos enseñaba lo que falta ahora en los jóvenes y en los colegios: disciplina. Nos enseñaba carácter, nos enseñaba respeto por los colores patrios, respeto por nuestros emblemas patrios, etcétera, etcétera. No quiero entrar en ese tema que no es el momento, pero a lo que quiero centrarme es que hay muchas cosas que nos va a distinguir, que nos va a decir qué es lo que somos. Por ejemplo, también antiguamente, en los tiempos de Jesús, también el manto que usaba la persona decía qué cosa era. Si era un rabino, se le reconocía por el manto que llevaba, las borlas, los adornos que llevaban ese manto, ese talit, qué sé yo, y decía qué es lo que era esa persona. En lo bueno y también en lo malo. Por ejemplo, los leprosos tenían que usar una vestimenta que era fácilmente reconocible, que era un leproso, para que la gente se apartara. Y un leproso no podía, lo hemos visto en algunos momentos, pasar ni siquiera por el lugar donde había un rabino. Por supuesto, no se podía acercar a un maestro de la ley de Dios, a un profeta, no se podía acercar, pero ni siquiera pasar cerca, porque se consideraba que había contaminado todo ese ambiente y lo iba a contaminar al rabino, y que tenía que ser separado el rabino por un tiempo hasta que pueda ser purificado. Había esas cosas, y esos eran los distintivos de acuerdo a la ropa. Nosotros los occidentales nunca hemos tenido eso, salvo casos, como le estoy diciendo, de ciertas carreras y profesiones, ¿de acuerdo? Pero también era fácilmente distinguible el manto de un rey, de la realeza, ¿de acuerdo? Entonces, el manto decía quién eras. Bien, y entonces nosotros, si volvemos al tema con el cual empezamos de esta Segunda Reyes, Elías también tenía su manto, el manto del profeta, ¿de acuerdo? Y Elías tenía un discípulo amado que era Eliseo. Eliseo, el Señor le permitió que lo pudieran conocerse, que pudieran encontrarse, y que pudiera Elías estar discipulándolo. Y Eliseo fue fiel y lo seguía. Y nosotros, en lo que estábamos hablando de Segunda Reyes, en el capítulo 2, entonces
Elías sabía que él muy pronto ya él iba a partir. Él supondría que iba a morir. Algo el Señor le había hablado seguramente. Él supondría que iba a morir, pero era otra la historia que iba a acontecer con Elías. Entonces llega un momento en el cual le dice Elías, diría, pide lo que quieras que haga por ti. Como diciendo, yo ya me voy, tú eres mi hijo amado, mi hijo espiritual. Yo te amo, pide lo que quieras. Para antes de irse, antes de partir, poder ayudarte, poder hacer algo. Y es, yo creo, el deseo de todo padre, de toda madre, de todo padre espiritual. Dejar ¿qué cosa? Un legado, dejar una bendición. Y Eliseo, ¿qué es lo que dice? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aparentemente, hay algunas personas que han malinterpretado esta frase, esta parte. En la traducción de los textos se pierde a veces el sentido profundo y espiritual. Y se puede tomar como que era un ambicioso Eliseo, que quería más poder, como Elías tiene este poder, yo quiero el doble, yo quiero más, pero no. Lo que él dice, una doble porción de tu espíritu. Y lo que está diciéndole ahí es, yo quiero que me consideres tu hijo, no solamente tu hijo espiritual, sino ser tu hijo en la carne, en el alma, en el espíritu. Yo quiero esa autoridad, yo quiero esa coyuntura contigo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros debemos anhelar siempre, en el respeto y la honra que el Señor, porque Dios es un Dios de honra, y el Señor nos quiere enseñar a nosotros, sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Gloria a Dios. Entonces Dios quiere enseñarte a ti a ser hijo, a ser hija de Él. Y ese hijo, esa hija de Él es un hijo que honra a su padre, es que se afiata a Él, que se aferra a Él. Algo así que había una canción de enano, de chiquito he sido romántico, me gustaba una canción cuando estaba chiquitito, de una canción muy antigua, que incluso creo que le gustaba a mi mamá también, que decía, yo estoy unido a ti, tan fuerte como la hiedra, así como la hiedra y la pared no pueden separarse ya más, así estaré aferrado a ti. Me encantaba esa canción, y me encantaba, yo le preguntaba a mi mamá qué cosa es hiedra, y la hiedra es una planta, una enredadera que se pega a la pared, ¿no? Y es muy difícil sacarla, no imposible, pero se pega, se aferra. Y ahí yo de chico meditaba, qué bonita, qué profunda esa letra, ¿no? Igualita a las de Daddy Yankee ahora, ¿no? A lo de Bad Bunny, ¿no? Igualito, ese desgraciado. Pero miren ustedes, esas letras tan hermosas y tan profundas, ¿no? Yo estoy ligado a ti como la hiedra a la pared. Miren qué hermoso, ¿no? Estar así de pegado al ser que tú amas. Y entonces, ese mismo amor que no es, que en una pareja se le llama el amor eros, pero en el Señor Dios quiere ese amor ágape. Él lo tiene por nosotros, pero que de nosotros por Él. ¿Realmente lo amamos así? Yo creo que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, sí, ¿verdad? Porque muchas veces es probado ese amor de hijo hacia padre, porque uno quiere el amor del padre sobre uno, y eso está en nosotros, pero ¿qué del amor del hijo hacia el padre? ¿Qué de ese amor? Y es como que Jesucristo, a los tardones que llegan después de las 10 de la mañana, que Jesucristo estuviese en la puerta en vez de los sugieres, y que les diga, antes de entrar, ¿me amas, Pedro? Más que todo esto, ¿sí? Llega temprano el próximo domingo, pase. ¿Me amas, Pedro? Más que todo, que nos preguntase así el Señor. No, es que sí, es que bueno, es que tenía calor, es que no me gusta la alabanza, es que no me gusta la música, y comenzamos a dar excusas. Pero Dios quiere que nosotros lo honremos desde la primera nota de música, que no es para ti, esa nota es para Él, para que nosotros podamos prepararnos y preparar el terreno para que el Señor pueda hablarnos ese día, ¿de acuerdo? Cuando Dios nos habla, cuando Dios trae sobre cada uno de nosotros el amor paternal, espera el amor del hijo hacia el padre. Y acá Eliseo está mostrando ese amor de hijo a padre. Le está diciendo a Elías, yo quiero una doble porción, porque legalmente
en el reparto de herencias, qué sé yo, era la proporción que le tocaba al primogénito. Y Eliseo está pidiendo la primogenitura. Yo quiero ser tu primogénito, Elías, que me veas, que me trates, que me sientas así, que yo te amo como el primogénito. ¿Y qué le dice Elías? Cosas difíciles has pedido, pero si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Elías lo que le está recomendando, ¿qué cosa es? Ser perseverante. Ser perseverante. Porque muchas veces hemos llegado al Señor con muchos votos, con muchos compromisos, con muchas proyecciones, con muchas promesas, y en el camino vamos diluyendo esas promesas y nos olvidamos que Él te llamó para que seas su hijo, para que seas su hija. Y Dios lo que nos enseña a través de Elías es la perseverancia, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que vas a pasar, Dios quiere que tú perseveres en ese amor de hijo hacia el Padre. Hasta el momento, Eliseo no tiene ningún manto. El que lleva el manto es Elías. Y aconteció que yendo y hablando vino el carro de fuego, etcétera, etcétera, y alzando, y dice, y el manto de Elías cae. ¿De acuerdo? Y yo considero que es profesamente Elías suelta el manto como una señal para el hijo primogénito en el espíritu, que lo recoja y que lo comience a usar. Elías está transmitiendo, Elías está dando ese legado a Eliseo, porque Eliseo fue probado y fue formado en el proceso y está apto para levantar el manto. Porque si no, yo creo, si no hubiese sido apto para levantar ese manto, para tomar el legado, Elías hubiese sido llevado en el carro de fuego junto con su manto y el manto no hubiera quedado. ¿De acuerdo? Y nosotros después sabemos por la historia y por lo que hemos leído que Eliseo comienza a ejercer el ministerio profético. Luego, en Génesis 37:3, vamos a ver otro tema, otro manto. Un manto que se llama Ketonet Pasim. Ketonet Pasim. Dice en el versículo 3, y amaba Israel, Jacob, hijo de Isaac, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica de diversos colores es que se llama Ketonet Pasim. El Ketonet Pasim es una túnica de mangas largas, de colores muy vistosos, muy luminoso, muy colorido, pero muy especial y muy costosa. ¿De acuerdo? Y eso, miren ustedes que Israel, Jacob, escoge a José, que era el penúltimo de sus hijos, para entregárselos, para darle a él. Jacob, Israel, no lo está haciendo en emociones ni lo está haciendo en legalismo. Si fuese en legalismo y si fuesen tradiciones, se lo hubiese dado a su primogénito. Mas él pudo no diferenciar en el amor hacia los hijos, sino pudo ver la diferencia en el corazón de los hijos. Y el Señor también tiene un Ketonet Pasim para poder entregarnos, no solamente a los pastores, sino a todos. Nos quiere dar una túnica de diversos colores, porque esa túnica, ese Ketonet Pasim, es una distinción, es una diferencia, no superioridad sobre otros, pero sí es un galardón que el Padre le entrega al Hijo. Y el Padre Celestial tiene un Ketonet Pasim, una túnica de vistosos colores, para poderle dar a quien se lo merezca. Todos lo desearíamos, pero el Señor se lo separa para muchos, que yo espero que esté entre nosotros. Aquellos que se mantienen firmes y fieles al Señor en la palabra, en la lealtad, en la fidelidad. El Señor da este Ketonet Pasim, que es una bendición y que da una posición especial dentro de los hijos. Israel no es que rechazó a sus otros hijos. Los otros hijos estaban haciendo las cosas no debidamente, conforme a lo que el padre Abraham y Isaac enseñaron. Y el único que se mantuvo fiel y leal a los propósitos de Dios y a la palabra del Señor era José. Y por consiguiente se merecía una distinción especial para él.
una distinción en el cual estaba mostrando el amor y el respeto que el Señor estaba poniendo en José por encima de los demás. Y nosotros, por lo que hemos leído, yo creo que todos hemos leído la historia de José, podemos ver que eso se iba a evidenciar años después, que gracias a José es que entraron a Egipto para estar un tiempo ahí hasta que el Señor los llevara a la tierra prometida. Gracias a José y al corazón de José es que fue guardado la promesa que el Padre Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego José fue el que salvó esa promesa, porque por los otros hijos se hubiese perdido, ¿de acuerdo? Pero algo también encontramos nosotros, que esa túnica, ese ketonet pasín, en José fue como alcohol en herida abierta para los otros hermanos, que comenzaron a envidiar y a sentirse incómodos por esa distinción, porque se sintieron rechazados. Y no es que ellos fueron rechazados por el Padre, sino que ellos mismos se apartaban de Dios. Ellos mismos se apartaron de las enseñanzas de su padre Israel, ¿de acuerdo? Entonces ellos son los que se imaginan. Es como yo le decía el otro día a una persona, y yo le decía, bueno, si esta persona no anda conforme tú estás andando, que era su líder, entonces esa persona solita se descalifica. Solita se descalifica para confiarle una responsabilidad ministerial, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos entender que Dios lo que quiere es, como hizo Elías con Eliseo, probar nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra perseverancia. Y luego viene el ketonet pasín, viene la túnica de vistosos colores que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Eso va a despertar de repente fastidio, incomodidad en otras personas, ¿de acuerdo? Pero tú no te preocupes por otras personas. Algo que está en Gálatas 1:10, y esto yo por favor quiero que traten de guardarlo. Gálatas 1:10, y ahí dice, o busco, decía Pablo, o busco la aprobación de la gente, o busco la aprobación de Dios. Y yo les digo, lamentablemente, la gran mayoría de personas siempre está tratando de agradar a la gente. Comienza a hacer las cosas para agradar a la gente. No, ¿qué va a decir? Es que se va a resentir. No, es que... Y comienza a ser demasiado político, en el sentido de estar bien con uno y con otro. Y no dice su parecer real y verdadero. No dice la verdad de lo que está sintiendo, de lo que está pensando. Yo no digo que seamos groseros, yo no digo que insultemos a la gente, que nos cae mal o que estamos incómodos, pero tampoco es como diciendo, oye, mira que me voy a ir a una fiesta de luau con bastante trago y todas esas cosas. No creo que sea malo, ¿no? Bueno, pero no tomes mucho, ¿no? Es que si le digo la verdad se va a molestar. Mejor así trato de dulcificar un poquito. No, tenemos que decir las cosas como son. Esto es malo y esto es bueno. Tú decides. Todas las cosas que puedas decidir. Si tú me preguntas ¿qué me parece? Yo te digo no. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ser definidos. Un profeta es definido. Un profeta no se casa con las malas lenguas, con el entorno para quedar bien con la sociedad. Gálatas 1:10. ¿Busco la aprobación de Dios o busco la aprobación de la gente? ¿De acuerdo? Entonces nosotros encontramos que José nunca buscó la aprobación de sus hermanos, buscó la aprobación de su padre y de su Padre Celestial. ¿De acuerdo? Y él denunciaba el pecado. Una monja le decía a una de mis hijas hace muchos años, el profeta denuncia el pecado. Y eso es bien cierto. Uno tiene que denunciar con formas, pero denunciar el pecado y no casarse con el pecado. Entonces nosotros encontramos que eso irritó a los hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? En el versículo 23 que leíamos del capítulo 37 de Génesis, ellos lo secuestran a su hermano José, lo meten en una poza, pero le quitan la túnica. Le quitan la túnica porque la túnica era la representación de lo que él era, de la autoridad que su padre Israel le había dado. Era la distinción, era el galardón por su honestidad y su perseverancia. Y el enemigo siempre va a querer robarte eso.
El enemigo va a querer quitarte el manto de distinción, el ketonet pasim que Dios ha puesto sobre ti. En tus hombros el Señor te ha puesto un galardón, te ha puesto, así como los militares que tienen sus galones, el Señor te ha puesto sobre tus hombros un manto especial que es reconocido por el mundo y por el enemigo, cuanto más. Y el enemigo va a querer siempre ensuciarlo, va a querer robártelo, va a querer arrancártelo, va a querer destruirlo, como hizo los hermanos de José con él. Y nosotros encontramos que sus hermanos esta túnica la toman, este manto lo toman y lo ensucian de sangre para poderle mentir al padre que había sido muerto por una bestia, José, y le trajo dolor al Padre. El Padre Celestial siente dolor cuando tú sufres. Israel creyó que su hijo José había sido muerto y sufrió y le dolió. Y va a ser, en esa congoja va a estar su padre por muchos años creyendo que había muerto. Nosotros lo que debemos entender, que tu manto va a decir lo que tú eres, pero el enemigo lo quiere robar y lo quiere destruir. Y muchas veces nosotros lo consentimos cuando buscamos quedar bien con el mundo. Lo consentimos que nos empañe el manto. Si nosotros sabemos que llevamos el manto del Señor, tenemos que cuidarlo, tenemos que guardarlo, tenemos que protegerlo, porque sabemos que eso dice quién soy yo ante Dios y ante el mundo. Y el enemigo lo reconoce, así como por ejemplo un militar o un policía reconoce los galones y puede decir qué oficial de qué graduación es, o un abogado por la cinta reconoce si es abogado, si es fiscal esa persona. Igual el enemigo reconoce que tú llevas un manto, un ketonet pasim, que tú llevas ese manto de distinción que el Señor te está abrigando para que tú puedas levantarlo como lo hizo Eliseo y puedas ejercer, ¿qué cosa? La primogenitura del llamado de Dios. Nosotros podemos encontrar lo que estaba hablando, que el manto dice quién eres. Y el manto del leproso decía que ese era un enfermo, que era un condenado a muerte por una enfermedad, y que todo el mundo lo estigmatizaba y todo el mundo tenía que apartarse de él. Y el manto del leproso era un manto de dolor, era un manto de soledad, era un manto de tristeza, era un manto de lejanía, era un manto de muerte, era un manto de agonía. ¿De acuerdo? El manto del rabino o del profeta, un manto de una autoridad espiritual, que yo espero y deseo que tú lo lleves. Pero si tú lo llevas, aprende a honrarlo, aprende a defenderlo, aprende a que sea respetado. Y por la primera persona que lo tiene que respetar eres tú. Tú tienes que respetar cuando tú te comprometes con el Señor. Yo le doy las gracias al Señor por nuestra congregación, porque nosotros podemos ver domingo a domingo más de 50, 60 personas que están sirviendo con un manto, con un ketonet pasim, con un manto de distinción, porque ellos, como nosotros venimos a recibir palabras, pero ellos aún vienen antes para preparar la casa del Señor, para que vengan los hijos de Dios, para que vengan los Eliseos, para que vengan las Ruth, que van a venir hoy día las Déboras, y están preparándolo todos. Y ellos domingo a domingo, más de 50, 60 personas, son un ejército que están apostados en diversos lugares sirviendo al Señor. Lo están haciendo porque tienen el amor del Hijo hacia el Padre que le están dando a Dios. Y yo deploro cuando alguno, a veces de los congregantes, cuando llegaron a un encuentro, sí, yo ahora con el Señor para adelante y lo que quiera Dios, puede servir este domingo. No, es que no puedo, es que hace calor, hace frío, hace aire, no puedo, muy temprano, muy tarde, qué sé yo. Entonces, ¿dónde está el manto? Hace tiempo te lo dejaste robar, porque el manto es compromiso. Por ejemplo, el día de ayer en el encuentro también, aquellas personas que vinieron al encuentro, vinieron no para poder escuchar unas charlitas, vinieron para poder tener un cambio de vida, y que el Señor, que está tejiéndole el ketonet pasim, pueda poner, está tomando medidas para poner a el manto es más grande, este es el manto más corto, y está preparando ese manto para cada uno de nosotros. El manto del profeta, el manto del rabino, el manto del maestro, etcétera, etcétera, el manto de la realeza. Nosotros encontramos, por ejemplo, en David, cuando él era pastorcillo de las ovejas de su padre, él tendría su manto en el cual
llevaba su zurrón de alimento para comer mientras estaba sirviendo, mientras estaba pastoreando las ovejas. Tenía un manto de un pastor, un manto sencillo, pero sin embargo después en el camino ha ido mudando ese manto, porque después comenzó a servir al rey Saúl y habrá optado por otro manto, el manto del salmista, el manto del adorador al Señor, que por sí ya lo era, pero de poderlo hacer también para aliviar las penas y las congojas y los sufrimientos que estaba pasando el rey. El manto del servidor dentro del palacio. Y luego también el mismo David habrá mutado a un manto de guerrero, porque es diferente el manto que puede usar un pastor al manto de un salmista, un servidor, y al manto de un guerrero. Recordar que cuando él se va a enfrentar a Goliat, Saúl le quiere dar sus armaduras y su manto, y él dice: yo no sé caminar con eso, porque él tenía el manto, el Ketonet Pasín del Señor. No necesitaba el manto de ese rey. Él lo que aspiraba era el manto de Dios, de hacer esa guerra, esa batalla contra Goliat bajo la cobertura del Señor y no la cobertura del hombre. ¿De acuerdo? Nosotros también encontramos que luego habrá mudado al manto real, al manto del rey, cuando él fue rey David. Pero algo que yo les quiero mencionar y les quiero leer en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, ¿qué es lo que David va a hacer con ese manto? Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: ya cuando David sabía que iba a morir, dice David: guarda la ordenanza del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que tengas entendimiento, que tengas sabiduría en todo lo que hicieres y en todo aquello que emprendieres. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está poniendo el Ketonet Pasín sobre su hijo Salomón para que asuma el reinado. El manto invisible, entre comillas, visible en lo espiritual, que Dios te da, es lo que tú vas a dar de legado, como fue Elías sobre Eliseo. Eliseo quería el manto del primogénito, la doble porción, y el Señor le permite, si es que persevera. Y nosotros, los que somos padres de familia, tenemos que cuidar ese manto, que no se ensucie de pecado, que no se manche, para ese manto poder dar de legado a nuestros hijos, como lo hizo David con Salomón. Porque es que Salomón fue tan sabio, porque nació con un chip de sabiduría, porque era algo sobrenatural. Salomón no, fue por David. David trabajó, guerreó, peleó, cayó, se levantó, se arrepintió, etcétera, etcétera, y todo ello por lo que iba a venir después de David. Y sabemos que después de David, en la línea genealógica, vendría José, el padre en la carne de Jesús. Entonces David fue la gran semilla que él tuvo que pasar todo el proceso para poder dejar un Ketonet Pasín que hasta estos días persiste, para poder dejar el legado. Y le dice: tú, cabezón, Salomón, mira, cuídate esto, que lo otro. Y es lo que nosotros tenemos que... Muchas veces los seres humanos nos preocupamos por dejarle al hijo propiedades, dinero, edificio, carros, qué sé yo, tantas cosas, que no digo que sean malas, pero todas esas cosas se pierden, se corrompen, se arruinan muchas veces. Lo mejor, que es incorruptible, es el legado de Dios. Lo que ellos ven en ti, ellos ven tu manto, ellos ven si tú eres un gran hipócrita en la iglesia o si eres una persona honesta, real y sincera. Ellos ven si tú eres una persona sacrificada por la familia, sacrificada por el Señor, o simplemente eres luz en la calle y oscuridad en tu casa, como dice ese dicho. Ellos, sus hijos, no podemos engañarle, y ellos aprenden de ti y beben de ti. Ellos día a día están bebiendo del espíritu que tú tienes.
Y tú tienes que procurar darle el mejor manto a tus hijos. Nosotros, ¿qué tipo de manto estamos dejando o preparando para nuestros hijos? El manto de leproso. Y hay muchos que están con un manto de leproso. Y no porque estén condenados a muerte, sino porque están todo el tiempo lamentándose, quejando de que sí, yo soy un desgraciado, la vida me tiene en desgracia, no levanto, siempre estoy mal. Como conversaba una vez con una de mis hijas, que X persona cristiana, cuando llaman por ahí, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí saliendo de estas, pues, mejorando ya de las... Todo el tiempo para enfermo, enferma, con desgracias y todas esas cosas. Vive con un manto de leproso, de pena de sí mismo o de sí misma. O que hay personas que les gusta dar lástima. Para que, ay, pobrecito, sí, ven para acá. Es como yo le decía a un hermano, oye, esa persona ya es un zorro viejo. Por favor, que está mal, que no puede dormir, que esté en angustia. Ya se le ha dado todas las recetas necesarias. No la quiere tomar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos estar atrás de, pero cúrate, pero sánate, pero levántate, pero mira, que esto, que lo otro, pero alíñate con el Señor, alíñate, por favor, te lo suplico, alíñate con el Señor. No quiere alinearse, le gusta el diablo. Si le gusta el diablo, que se lo coma el diablo. ¿Qué vamos a hacer? Tú no puedes ser más misericordioso que Dios. ¿Qué cosa es lo que le dijo Jesús a Judas? Amigo, le dijo, anda a hacer lo que has venido a hacer. Y chau, chau. Fue Judas. Y se ahorcó. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de manto estás preparando. Manto de dolor, manto lastimero. Ay, sí, que esto todo es una desgracia. Nadie me quiere, todos me rechazan. Todos a los leprosos, todos los rechazaban por razones obvias. Y uno anda a veces con ese manto de leproso. Y los hijos que engendramos, los engendramos con ese rechazo. Los formamos con ese rechazo. Y por eso a veces hay personas, padres, que son inseguros, faltos de confianza en sí mismos, de baja autoestima. Y los hijos también, todos temerosos, todos asustados. Yo recuerdo mucho cuando mi cuñada, la hermana de mi esposa, se fue a España con su esposo y sus dos hijitas pequeñas. Y se fueron, bueno, en el tiempo del terrorismo, que tenían miedo, qué sé yo, bueno, locuras que se le ocurrió a ellos. Y se fueron a España y llegaron a España, estuvieron en Barcelona y estaban en un departamento y en un cuarto que les subarrendaba otros peruanos. Cuando ellos llegaron, ay, peruanos, qué lindo, qué bendición, estamos entre peruanos, qué bendición. Eran más desgraciados esos peruanos que los españoles. Eran más sudacas esos que los otros. ¿Por qué? Porque les subarrendaron un cuarto y las tenían en el cuarto y no podían salir. Y las hijitas, que estaban pequeñas, dice que abrían la puerta y miraban nada más y se escondían. Vivían asustadas. ¿Por qué? Porque el enemigo, a través de esos señores peruanos, estaba quebrando el carácter y la autoestima de ellos. Hasta que mi cuñada, no él, sino mi cuñada, que es de armas de mar y de mucho carácter, ella rompió con eso y salió de ahí y fue libre. Porque estaban tejiendo un manto de baja autoestima, de inseguridad, de temor. Y a veces los hijos son como los padres, y no es por maldición generacional, sino porque nosotros les transmitimos eso. Nosotros les damos de beber esa leche adulterada. Porque ellos lo ven en nosotros y creen que la vida es así. Por eso que a veces hay matrimonios. Y por eso yo les digo a las mujeres, si tu marido te pega, agarra la sartén y pónsela de sombrero. No tienes por qué soportar eso. Porque tus hijos ven ello. Y tus hijos el día de mañana, si es varón, va a hacer lo mismo con su mujer. Y si es mujer, va a aceptar a un hombre pegalón. Ninguna mujer debe consentir que un hombre le ponga la mano encima. Hay leyes, hay sartenes, hay ollas, hay cuchilla no. Pero tiene uno que hacerse respetar. ¿Por qué? Porque tú tienes, mujer, tú tienes un manto que tonet pasín. El Señor ha puesto sobre ti un manto de distinción, de que te dice, tú eres mi hija. Y ninguna hija del Señor se va a rendir ante las imposiciones de un hombre endemoniado. Hay leyes, mételo preso.
Estoy esperando que me pasen los alimentos. ¿Cuánto estás esperando? Año y medio y todavía no pasa. Es que está pobrecito, no tiene plata. Sí, pero tiene para vergelearse, para chupar, para todas las cosas. Tiene para eso. Hazle un juicio, demándalo y mételo a la cárcel. Y si no paga los alimentos, que se entienda ahí con Chapulín el Dulce, que estará preso también ahí, que hable con él. Se la buscó, es su consecuencia. Es la ley. Y el Señor mismo dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a mejorarla. Entonces nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Tú tienes que ver qué manto le estás dejando a tus hijos. Yo he procurado con mi esposa dejarle un manto de bendición a mis hijas, para que ellas puedan haber visto el comportamiento de una madre y el comportamiento de un padre. Y le hemos puesto una valla así para que no acepte que el esposo que ellas iban a tener pueda faltarles el respeto a ellas. Nunca. Y ellos, los tres esposos de mis hijas, las honran, las respetan, las bendicen. Y no es porque, ay, qué leche ha tenido el pastor, ¿no? Como sus hijas ha tenido buenos esposos, no feos, pero buenos, ¿no? No, no es suerte, no es leche. Es que ellas conocieron, y por esfuerzo de mi esposa y de mí, de mi esposa de soportarme y mío también de soportarla a mi esposa y acomodarnos para poderles dar un hogar decente a nuestras hijas. Y nosotros tenemos que trabajar en ese manto. Nosotros no podemos huir del manto que el Señor quiere poner sobre ti. Dios te dice que te ha dado a ti, al varón. ¿Cuántos hombres hay acá de verdad? 3. ¿Y los otros qué? ¡Ay, se les cayó el helado! ¿Cuántos hombres hay acá? Gloria a Dios, ya fueron 5, el resto en duda. Bueno. Cada varón ha sido llamado al ejército del Señor. Cada varón, para ponernos en la brecha y sobreponernos sobre las tentaciones. Varones, esta no es una reunión de varones exclusivamente, en su momento de repente lo haremos, pero los varones tenemos un área muy frágil que es la sexualidad. ¿De acuerdo? Eso es cierto. Es la sexualidad. El hombre se deja llevar por lo que ve, la mujer por lo que oye. Pero nosotros tenemos que sobreponernos sobre esa área y poder dominarla, poder controlarla, porque tú eres un hombre, no eres un animal. Tú eres un hombre con autoridad que el Señor te da para que seas rey, profeta y sacerdote en tu hogar. Que los varones tengamos la autoridad en la casa, no para gritar y ser dictadores con la esposa, sino que tengamos la autoridad para enseñar, de ser ejemplo. Ejemplo de padre, ejemplo de esposo, ejemplo de hijo, ejemplo de siervo del Señor, ejemplo de comprometido con Dios. Dios quiere eso del varón, y la mujer el complemento, la ayuda idónea para poder ayudar al hombre a reinar en autoridad delegada por Dios, para que ambos, varón y hembra, puedan estar preparando ese ketonet pasín, ese manto de vistosos colores, y decir: esto lo va a calzar, lo va a vestir mi hijo, mi hija, para que este hijo, esta hija sea bendecido y de bendición para muchos. Quítate ese manto viejo que te dio la humanidad, que te dio el mundo, que te dio la vida. Muchas veces llegamos nosotros al Señor con un manto raído, con un manto desgastado, con un manto maltratado por la vida misma, por lo que has vivido, por el dolor, por la tristeza, por las desgracias que has pasado, por las desgracias que has vivido. Pero eso no quiere decir que vas a seguir arrastrando tus harapos. Llega el momento en que tienes que soltar ese manto, que tienes que botar el manto antiguo, el manto de David. Él botó el manto de pastor para poder llegar a tener un día el manto real. Nosotros tenemos que botar ese manto viejo de religioso. Varones tienen que dejar de ser esas viejas cucufatas y beatas que van a un templo simplemente para levantar las manos y pero comprométete con Dios. Métete en la brecha del Señor y comienza a guerrear en favor de tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Tu familia.
Poder tener un compromiso con el Señor para llevar el manto y que tus hijos digan: qué hermoso manto real tiene mi padre. Hombres y mujeres, nosotros tenemos que levantar el manto nuevo. No podemos pasar la vida con el mismo manto y el mismo manto. El manto de desgracia o el manto de tristeza o el manto de conformismo. Porque hay personas que a veces, varones o hembras, varones o damas, hay personas que llegan a un nivel X de trabajo, de profesión, de bienes, qué sé yo, de lo que sea, y se quedan ahí. No, ahí nomás. No quiero nada más porque ¿para qué me voy a arriesgar? No, me quedo ahí nomás. Hace 20 años, 23 años, tenemos nosotros acá de pastores, que éramos pocos congregantes, y el más bacán en cuanto a su movilidad era el que tenía bicicleta, porque no había carro. Solamente tenía yo mi carro, un carro de segunda mano, pero bueno, al fin, que era un Toyota Camry celeste. Nos gustaba mucho. Con ese carro llegamos acá a Trujillo, y después ese carro lo ofrendamos a la iglesia de Lima. Ni siquiera a la iglesia de Trujillo, lo ofrendamos a la iglesia de Lima. Pero el más bacán de la congregación era el que tenía bicicleta, porque nadie. Y miren ahora, Dios los ha bendecido a los propietarios de cada vehículo, y los quiere bendecir más. ¿En qué? En poder cambiar un día su vehículo y tener otro mejor y otro mejor. Y eso no es malo. No es malo tener propiedades, porque Dios te da las propiedades. Porque si no, Dios lo hubiese dejado calato a Adán ahí, que se le resfríe todo con el aire y con el frío. Pero sin embargo el Señor le dijo: mira, de todo esto puedes hacer, todo lo vas a hacer para tu uso, para tu servicio, toda la creación. No lo puso en un desierto, lo puso en un lugar para que Él lo transforme. Y que nosotros estamos llamados para transformar las cosas, las materias primas, en riquezas para nosotros, y no porque seamos ambiciosos de la economía, sino para que tengamos nosotros tranquilidad y paz para nuestra familia. Pero tú tienes que tejer tu manto espiritual. Y un día el Señor te va a poner una balanza, y un platillo te va a poner las riquezas, y un platillo te va a poner su amor, su bendición, su manto. ¿Cuál escoges? ¿Las riquezas o escoges al Señor? Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver el manto que estoy preparando para mis hijos, el manto que estoy preparando para mis nietos, para mi segunda, tercera, cuarta generación. ¿Cuál es el manto que le estoy dejando? Un manto inestable, que un domingo voy, otro domingo no voy, porque hace frío, porque hace calor, porque está lejos, porque está cerca. ¿Cuál es el manto? Y yo los bendigo a ustedes, porque ustedes están trabajando por ese manto. Están trabajando por un manto diferente, un manto de bendición, un manto en el cual se combina el manto del pastor de David con el manto del servicio, del salmista, del adorador, el manto del profeta, el manto del guerrero, el manto del rey. Nosotros debemos entender que ese manto no se vende, que ese manto no se prostituye, que ese manto no se regala, ese manto se trabaja, ese manto lo guardas, ese manto lo valoras, y siente que sobre tus hombros hay un manto, un ketonet pasivo, que el Señor le ha costado sangre, la sangre del Cordero. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie.